Hola, muy buen día, les saludo, deseando que estén todos muy bien. Todo obra para bien, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? ¿Cuántos de nosotros se nos ha enseñado eso? Que todo obra para bien. Esto está escrito en Romanos 8:28. Y conversando con unas amigas en esta semana, estábamos platicando precisamente de nuestro propósito, estábamos platicando de cómo descubrir nuestro propósito, porque es un descubrimiento, es algo que nosotros tenemos que descubrir en la presencia de Dios. Y una de mis amigas me comentaba eso, que ella había descubierto precisamente que no se sabía este versículo completo en Romanos 8:28. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría tener una vida de calamidades? Pues a nadie nos gustaría tener una vida de calamidades, de sufrimiento, de tristezas, de destrucción, de enfermedad, pues a nadie. Y muchas veces o en ocasiones, cuando sucede algo en nuestra vida, nosotros o muchas de las personas solemos pensar, oh sí, es que, bueno, esto sucedió, pero pues todo obra para bien. Y hasta ahí lo dejamos. Yo quiero platicar mucho más de este versículo que es tan importante, porque el tema del propósito de cada uno de nosotros es un tema como ya se pudieron haber dado cuenta, que me gusta muchísimo, porque es fundamental en la vida de todos los hijos de Dios saber que nosotros hemos sido creados por un propósito. Y al tener el desconocimiento de este propósito, nos lleva a vivir una vida equivocada, nos lleva a vivir una vida en frustración, aún estando en el Señor. Me comentaba una de ellas, una de mis amigas, que ella podía ver que era una vida estando en el Señor con muchas frustraciones, pero es el desconocimiento de los principios bíblicos, el desconocimiento, el no conocerlos, y al no conocerlos, obviamente no los entendía, y los que conocía no los entendía, y es visible para nosotros, es evidente que en nuestra vida se vea si los entendemos o no, porque los llevamos a la práctica si nosotros entendemos estos principios bíblicos. Entonces, mira lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas obran para bien para quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Si tú las cosas te van a resultar para bien. Si tú amas a Dios y estás caminando con el propósito de ese llamamiento que el Señor ha hecho para tu vida. Ese es el versículo completo. Todas las cosas obran para bien para las personas que aman a Dios y que están caminando en el propósito de su llamamiento. Bueno, ¿quiénes aman a Dios? Entonces, vamos a ver quiénes aman a Dios según lo que establece Jesús, según lo que dice la palabra de Dios. Dice en Juan 8:31, dice Jesús, ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y dice en Juan 14:23-24, dice Jesús, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Y el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿quiénes aman a Dios? ¿Quiénes son los que aman a Jesús? Bueno, es una persona que es discípulo de Jesús. Si nosotros decimos que amamos a Dios, es evidente en nuestra vida porque somos discípulos de Jesús. Somos personas que buscamos su palabra, que voluntariamente nos cedemos a su autoridad sobre nuestra vida y buscamos
cuáles son sus mandamientos y aplicar esos mandamientos, guardar esos mandamientos a nuestra vida. Entonces, si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a Jesús, es evidente que somos sus discípulos y estamos cedidos a sus instrucciones, estamos cedidos nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, porque lo amamos con todo, ¿verdad? Con nuestras fuerzas, con nuestros pensamientos. Cedemos todo lo que somos, todo lo que representamos, lo cedemos a su autoridad. Esas son las personas que aman a Dios. Entonces, con esta descripción, ahora cobra un sentido diferente Romanos 8:28, ¿cierto? Que las cosas van a obrar para bien para los discípulos de Jesús que están caminando conforme al llamado, conforme a su propósito. El propósito de nuestra vida es un descubrimiento. Y nosotros, ese propósito se nos es revelado progresivamente porque estamos caminando con Jesús. Cuando somos discípulos, no solamente es que somos estudiantes o que somos alumnos de algún maestro, sino que vivimos con el maestro. Y en este caso el maestro vive con nosotros, vive en nosotros. Y es un continuo estar nosotros sumergiéndonos en sus escrituras, en su palabra. Y te quiero dar un ejemplo de Romanos 8:28, algo muy, muy clásico y que muchas personas ya lo conocen. El ejemplo que te quiero dar es la vida de José. José se le había revelado su destino profético, lo que el Señor ya tenía para él. A él se le reveló en sueños, se le reveló que se inclinaban, ¿verdad? Las estrellas, el sol, la luna, que se inclinaban ante él. Entonces, lo que sucedió ahí es que él era muy joven, lo platicó, no maduró la visión del propósito que él ya tenía, no maduró en él. Entonces, bueno, pues ya conocemos la historia, se molestaron los hermanos porque dijeron, ¿cómo que tú vas a ser nuestro rey? Bueno, el asunto es que fue vendido como esclavo, fue a Egipto, pero podemos ver claramente que su comportamiento era como de gobernante. Si él estaba en la casa de Potifar, él llegó a tener autoridad autoridad en ese lugar para servir y para que Potifar dejara todo en sus manos. Y él estuvo en la cárcel, lo mismo. Su actitud, su comportamiento era de gobernante y lo miraban las personas a su alrededor. Y bueno, pues tenía un don que lo llevó a la posición en donde el Señor ya le había revelado. Era su propósito que fuera gobernante. Faraón lo puso ahí y para desempeñar bien este propósito, él se sumergió en este propósito. Su hablar ya era diferente porque pues estaba en Egipto, su vestidura era diferente, pero él iba a cumplir ese propósito al cual el Señor ya se lo había revelado. Entonces, el fin general no es solamente el propósito, sino que aquí debemos de entender que nuestro propósito específico está ligado con el propósito general, con el diseño general del Padre. El propósito ahí vemos que lo reconoce José, lo puedes leer en Génesis 50:20, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, le dice a sus hermanos cuando lo vendieron, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Él sabía exactamente para qué es que se le reveló que él iba a ser gobernante. Eso fue, si te fijas, a él solamente se le había revelado de más joven que iba a ser gobernante, pero no sabía el por qué, y lo supo después, para salvar la vida de muchas personas. Entonces, el don espiritual que el Señor nos da, las habilidades, los talentos,
son una herramienta para que nosotros cumplamos nuestro propósito. Y cuando tú caminas en tu propósito, el Señor te va ayudando y las cosas obran para bien. ¿Por qué? Por el diseño general del Padre aquí en la tierra. Entonces, yo no sé si tú ya estés caminando en tu propósito, pero el objetivo con este video lo que quiero transmitirte es que cuando tú caminas en tu propósito, cuando tú caminas en tu diseño, te evita frustraciones. Ejemplos clásicos es de que, por ejemplo, si yo no canto y pienso que mi propósito es cantar, ¿verdad? Si no sostengo ninguna nota, ¿cómo es posible que yo piense que el propósito y mi diseño es cantar? No solamente me voy a lastimar y dañarme yo porque va a ser evidente que no lo hago, sino que voy a dañar a las personas que estén a mi alrededor cuando yo quiera intentar caminar en ese propósito. Entonces es muy importante saber, conocernos, preguntar al Señor cuál es nuestro propósito. Yo te quiero invitar a que tú lo hagas y que investigues con el Señor, que le hagas preguntas y que te reúnas con personas que te puedan ayudar a que camines tú en este descubrimiento y que tú sepas que hay virtudes en tu vida y que hay defectos. Las virtudes te hacen una persona única y los defectos esconden el tesoro que el Señor puso dentro de ti para que esto tú lo compartas solamente con las personas indicadas. Espero que tengas muy bonito día, que Dios te bendiga. Bye bye.